Muchas veces, sobre todo en esta época, en este tiempo, eh, nos preguntamos cuál es el sentido de, de la palabra religión, y en definitiva nos estamos preguntando por el sentido mismo de la palabra religioso. En esta época las grandes religiones, los tres grandes monoteísmos, están ante el desafío de actualizar no solamente la manera en que tienen que anunciar sus mensajes, sino que están ante el desafío de volver a resignificar contenidos de su propia doctrina que no tienen que ver solamente con cuestiones secundarias, sino que fundamentalmente involucran revisiones de los grandes fundamentos de esas tres grandes expresiones, por lo menos en lo que usualmente se denomina la mirada monoteísta de lo absoluto: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Por eso muchas veces lo que notamos es que en la conciencia que nos habita en esta época y en esta era, hay un adelantamiento de vivencias, de percepciones, de experiencias, que también lleva en sí mismo aparejado un conjunto de crisis que se dan entre nuestras convicciones heredadas, convicciones religiosas desde las cuales fuimos formados, y necesidades existenciales, espirituales, psicológicas, que estamos experimentando en el ahora de nuestro tiempo, y que son necesidades psicológicas y espirituales que están sobrepasando las respuestas tradicionales, las respuestas desde las cuales estas tres grandes religiones, estos tres grandes monoteísmos, abordaron la cuestión existencial de la condición humana, de su sentido, de su destino, de su tránsito por esta realidad entretejida con el tiempo, con la finitud, con la enfermedad, con la abundancia, con la promesa, con la alegría y con la incertidumbre. La muerte es, en el fondo, un acontecimiento que no se deja resolver totalmente, y por lo tanto, porque es refractario como acontecimiento ante todo intento de resolución triunfalista, abre un abismo en el cual lo que podemos asumir es que tenemos que vernoslas con ese abismo, imaginar qué hay detrás de él, imaginar cómo lo transitaremos cuando ese abismo se personalice en nuestra propia muerte, y por supuesto el desafío de poner y seguir poniendo en el centro de la escena a la vida, no a la muerte, a su sentido, a su multiplicación, al encuentro cada vez más fecundo con ella. La palabra religión viene de un verbo, religare, que significa volver a unirse, volver a unirme, volver a conectarme. En principio, este objeto indirecto, o este me conecto, en realidad es un objeto directo, me conecto conmigo mismo. Este volver a religarme, volver a ligarme conmigo, pareciera en principio que sería una especie de regreso a un punto de equilibrio, de estabilidad, de armonía, de imperturbabilidad, y en realidad el peligro de entenderlo así reside en que aparentemente entonces en el acontecimiento de religarme a mí mismo
la armonía presupuesta, el equilibrio que regresa y que me abraza y que me calma, pareciera también una especie de cerco que yo construyo alrededor de mí y que de alguna manera me aísla del mundo, de los acontecimientos, de las otras personas, de todo lo que es la corriente vital, que en su drama, donde se mezclan permanentemente vacíos y hallazgos, promesas y decepciones, me incita precisamente a despertar para entrelazarme con ella desde lo que soy yo, desde lo que puedo decidir, desde lo que puedo crear con su encuentro y desde su encuentro y desde lo que puedo darle, desde esta condición mía, tan personal, tan singular, en el fondo tan intransferible. Por eso la religación, el religamiento, es un regreso a un punto originario que en vez de centrarse y cerrarse en mí y sobre mí, es un punto originario de absoluta apertura, con ese origen desde el cual yo pienso, imagino, percibo y creo mi existencia. Ese origen que en muchas religiones, desde siempre y desde todas las épocas prehistóricas e históricas, ha sido nombrado de manera tan diversa, ese origen remite siempre a lo absoluto, a ese comienzo sin comienzo, a ese principio sin origen, a Dios en última instancia. Por lo tanto, la religión es de alguna manera una dimensión humana desde la cual yo vuelvo a mí mismo solo en la apertura con aquel desde el cual provengo, con aquel que me ha creado y que precisamente ese aquel es el totalmente otro respecto de todos los otros seres existentes, respecto de mí, respecto de ustedes, respecto del resto de las cosas. Ese aquel que es origen de toda la creación, es ese totalmente otro que es la novedad permanente e idénticamente nueva y coincidente consigo misma, cuya libertad es amorosa porque es una libertad plena, es decir, es una libertad que se ofrenda y que crea, porque cree profundamente y se maravilla profundamente ante la posibilidad de todos los seres que son seres entrañablemente hallados con admiración en el fondo de su libertad y que son puestos en el ser y que son puestos en la existencia desde esta admiración que Dios tiene por sus criaturas, desde esta conmoción amorosa que Él siente ante el misterio mismo que significa cada una de sus criaturas, y que es una conmoción que refleja la propia conmoción que Dios siente ante su propio misterio. Por lo tanto, tiene que quedar claro que en una concepción transparente y profunda de lo que es el fenómeno religioso, religarnos a nosotros mismos es volver a nosotros mismos ante ese totalmente otro y diferente de todo el resto de los seres que es Dios, pero que en el caso humano nosotros como personas estamos participando de la dignidad misteriosa que Dios tiene en tanto ser personal y que en la concepción cristiana florece como una trinidad de personas. Una trinidad que completa las tres grandes irrupciones del amor. El amor como iniciativa que se ofrenda, que se ofrece y que engendra la paternidad.
el amor que se deja engendrar, el amor que recibe inmensa y agradecidamente la ofrenda paterna y que justamente libera y permite la paternidad misma porque se deja engendrar amorosamente, y esto es el Hijo, y el vínculo entre el Padre y el Hijo, este vínculo amoroso en donde ellos se hallan uno ante el otro, admirándose del misterio de amarse, de pertenecerse libremente, un misterio que los abarca, que los entrelaza, que los excede, misterio en el cual está potencialmente cualquier otro capaz de entrelazarse en ese amor entre el Padre y el Hijo. Ese cualquier otro también son cada uno de ustedes, soy yo, son las creaciones de Dios. Y esa relación, esa vincularidad amorosa entre el Padre y el Hijo, en la cual ambos se trascienden a sí mismos y se trascienden ya vinculándose con cualquier otro posible para el amor, es una persona y es el Espíritu Santo, desde la mirada trinitaria cristiana. Por lo tanto, en el fenómeno religioso, en nuestra dimensión religiosa, volver a nosotros mismos es habitar ese abismo infinito de libertad entretejida por la libertad del Creador y por mi libertad, que no es menor en dignidad y misterio que la propia libertad del Creador. Ahora, esto no significa en absoluto que esté todo resuelto, que esté todo hecho, que esté todo integrado, que esté todo salvado, que esté todo asumido, que esté todo triunfalmente predestinado, acabado, realizado plenamente y para siempre. Todo lo contrario, nuestra dignidad de personas, nuestra libertad ante Dios, siendo libres de Dios, tal como Dios es libre de nosotros, abre el suspenso infinito de decisiones que serán amorosas o que irán en contra del amor. Y en esas decisiones se tejerán, se integrarán, se reconciliarán, se sanarán, se completarán o no todas las expectativas divinas sobre el mundo, todas nuestras expectativas personales y existenciales sobre nosotros mismos, sobre el sentido de nuestra vida irrepetible, sobre el sentido del mundo que nos habita y que habitamos, y sobre el sentido de Dios mismo. Dios queda totalmente también en manos del suspenso de nuestra libertad, de nuestra conversión, de nuestra decisión de querer definitivamente encontrarnos con Él. Por eso la dimensión religiosa es una dimensión que es pura apertura, pura disponibilidad, pura libertad, puro suspenso. Es una dimensión en este sentido dramática, y en este sentido dramático es la dimensión desde la cual irrumpe todo lo que pueda denominarse con el nombre de abundancia, porque a su vez tiene la contracara posible de todo lo que es el aniquilamiento de cualquier expectativa de abundancia. El sentido del mundo, el sentido de Dios y el sentido de nosotros se consuma solo en la decisión libre y amorosa de ambos, de nosotros, de Dios, que en esta alianza nos remite siempre a despertar profundamente a nosotros mismos, a despertar profundamente a quienes somos, a despertar profundamente a buscarnos de verdad para encontrar a Dios y para que Dios se reconozca y se conozca de un modo nuevo en nuestra búsqueda de Él, en nuestra búsqueda de nosotros mismos, que quiere ofrendarse para encontrarse con Él y sanar, integrar, redimir y construir todo lo que el mundo está esperando. Esto me parece que es fundamental aclararlo, sobre todo en nuestro tiempo, acerca de la profundidad y la trascendencia que tiene nuestra dimensión religiosa. Queridos amigos, les agradezco compartir este video y nos estamos viendo como siempre. Hasta muy pronto. Gracias.